Bienvenidos a la semana 10, etapa 2, segundo quimestre, asignatura Estudios Sociales. El tema de la clase es la cultura y el arte durante el periodo colonial. La cultura oficial. El dominio de los españoles hacia los pueblos conquistados se hizo efectivo mediante el uso de la fuerza, como ya lo hemos visto, pero también mediante la evangelización y la educación que transmitió la forma de vida y el pensamiento de Europa. Se difundieron dentro de nuestra cultura las costumbres europeas, el pensamiento y la moral religiosa. El objetivo de la educación era educar para vivir una vida cristiana. A su vez, la sociedad colonial reflejó las desigualdades a través de la cultura. Así, mientras las clases altas se dedicaban a la ciencia, el arte y los oficios, eran exclusividad de las clases sociales bajas. Bajo este condicionamiento, indígenas y mestizos se convirtieron en pintores, escultores, zapateros, sastres, herreros, carpinteros, pero no en personas de ciencias. Un caso excepcional fue el del quiteño Eugenio Espejo, quien a través de su obra reivindicó el derecho a la educación y la ciencia que tenían las clases populares. La educación colonial, la enseñanza primaria. Durante el periodo colonial existieron diversas instituciones dedicadas a la instrucción primaria, como por ejemplo el Colegio San Andrés o el Colegio San Juan Evangelista, ambos dirigidos por los frailes franciscanos. Allí se enseñaba lectura, escritura, aritmética, catecismo, doctrina y en algunas de ellas bases de gramática latina y oficios manuales. En la educación primaria estudiaban diversos grupos sociales, exceptuando esclavos y mujeres. Las mujeres y los esclavos no tenían derecho a la educación. Sin embargo, existieron muchas mujeres cultas que aprendieron de manera autodidacta. Autodidacta quiere decir que ellas, por su propio esfuerzo, se educaron. En cuanto a la enseñanza universitaria, para poder ingresar a la universidad, los alumnos debían cursar antes 5 años en colegios de enseñanza secundaria. En la diversidad social en los colegios era más reducida que en las escuelas primarias, pero se permitía el ingreso a indígenas y mestizos. Las universidades fueron espacios educativos exclusivos para personas blancas. La primera universidad fue la de San Fulgencio, creada 52 años después de la fundación de Quito y estaba dirigida por los sacerdotes agustinos. Además, funcionaron las universidades de San Gregorio, de jesuitas, y la de Santo Tomás, de los dominicos. Continuamos con la cultura popular. Las primeras fiestas coloniales en la audiencia de Quito surgieron en 1575 con el juego de cañas, que era un juego que representaba un combate bélico a caballo, es decir, una guerra a caballo.
El calendario agrícola indígena poseía diversas celebraciones asociadas con la siembra, la cosecha, el equilibrio de la naturaleza y la purificación. Esto fue incorporado al santoral cristiano por el catolicismo, lo que dio como resultado una gran cantidad de celebraciones, como el Pase del Niño, los Santos Inocentes, los Reyes Magos, la Semana Santa, los fieles difuntos, entre otros. Una de las fiestas más populares era la fiesta del Corpus Christi, que se implantó con las fechas que coincidían con las del Inti Raymi. Se convirtió en una de las celebraciones más importantes para los indígenas. El día del Corpus Christi concurrían de los pueblos indios vestidos de danzantes, matachines, o sea, personas con máscaras, y otros con sus flautas y sus tamboriles. El arte colonial y su función. La Audiencia de Quito desarrolló una gran producción artística, pero controlada por la Iglesia. Los maestros y aprendices se volvieron parte del proceso de evangelización, ya que sus obras buscaban sobre todo crear la fe religiosa. Este nuevo arte fue impuesto bajo patrones estéticos, o sea, figuras y paisajes que eran desconocidos para los nativos americanos. Los materiales que se utilizaban como madera, lienzo, hueso, cobre, eran nuevos, así que los indígenas y mestizos tuvieron que aprender a emplearlos. El arte colonial evidencia la desigualdad social, pues aunque la mayor parte de artistas eran indígenas y mestizos, quienes aparecen representados en las imágenes eran de las élites y el clero, como podemos observar en estas imágenes de pinturas coloniales. La escultura y la pintura. En un inicio, el arte colonial se desarrolló en las escuelas de artes y oficios que funcionaban en los conventos, aunque había pequeños talleres que funcionaban en casas. Estos formaban a estudiantes indígenas y mestizos como carpinteros, pintores, escultores, doradores, entre otros. Doradores eran las personas encargadas de pegar el pan de oro, o sea, láminas de oro en las estructuras. Al principio, se basaron en modelos europeos para crear sus obras. Maestros, cuadros y pinturas europeas sirvieron como modelos. También llegaron grabados o láminas ilustradas de Biblias, historias sagradas y misales que sirvieron de base para sus obras. Con el transcurrir del tiempo fueron adquiriendo características diferentes por la utilización del encarnado, que era una técnica que consiste en aplicar en mejillas, manos y pies un color que se asemeja al color de la piel. La temática religiosa abarcó todos los ámbitos del arte colonial. En los talleres se esculpían figuras de santos, ángeles, vírgenes, la Sagrada Familia, la Pasión de Cristo, adornos para los altares, columnas, animales, frutos, entre otros. La arquitectura colonial. La arquitectura religiosa es la que recibía mayor cuidado y atención. Así,
los mejores materiales, las técnicas más desarrolladas y los artistas más destacados eran empleados en la construcción de los templos. Desde el inicio del periodo colonial llegaron diversas órdenes religiosas como franciscanos, jesuitas, dominicos, que establecieron templos católicos. Muchos de ellos se asentaron sobre antiguos lugares de culto indígena. Para decorar estos templos se empleaban pinturas y esculturas. La arquitectura religiosa engloba a las demás manifestaciones artísticas, mientras que la arquitectura residencial fue más sencilla. En la construcción de viviendas se emplearon materiales como el adobe y la madera. La gran mayoría de viviendas era de una planta con un patio interior y corredores. Comparto la guía de actividades correspondientes a esta clase. Guía 3, semana 10. Actividades. Contesta si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Explica qué papel tuvo la educación en la transmisión de la cultura oficial. Escribe las características de la educación primaria y universitaria en la época colonial. Selecciona la respuesta correcta. Elabora un collage de el arte, la escultura y arquitectura colonial en un formato de cartulina A4. Hemos culminado la clase de estudios sociales correspondiente a esta semana.